Buen día, Horacio Berbisky. Buen día, Nicolantos y toda la audiencia. Ha generado un poco de revuelo su columna de ayer en el Cohete de la Luna. ¿Con qué? Un par de cuestiones así que se comentaron en los mentideros. ¿A cuál te referís? No, bueno, se habló de cierto enojo del presidente. Bueno, ¿se acuerdan que el viernes, lo anticipaste, cuando hablamos del tema, me hicieron una pregunta y yo dije, si los boludos volaran, el cielo estaría nublado? Bueno, y sabía ya a esa hora que el presidente estaba furioso con el tema, pero lo que no sabía es que usó una frase parecida. Digo, ¿qué pasa aquí? Hay una convención de pelotudos y a mí no me avisaron. Lo cual me parece interesante porque, por un lado, marca, digamos, cuál es la posición del presidente, que salió rápidamente a aclarar que no hay en estudio ningún aumento de tarifas. Y por otro lado, pues le bajó el precio al tema. Desdramatizó, ¿no? Tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave. Es una pelotudez, simplemente. Que, bueno, cualquiera puede incurrir en una pelotudez. Nosotros lo hacemos con cierta frecuencia. Está claro. Nadie está exento de eso. muy a diario. Por supuesto. Lo que me parece es que, digamos, de ahora en adelante, el presidente está tratando de ordenar un poco todo eso para que no se repitan esas cosas. Y una cosa que es mi opinión personal, ¿no? Eso no es del presidente, sino mío. Yo creo que los funcionarios, cuando van a hacer una entrevista o cuando van a hacer una presentación pública en un acto, deberían tener un papelito con 3 o 4 puntos de lo que quieren decir. Digamos, ¿para qué lo hacen? Es decir, ¿para qué van al acto? ¿Para qué van a la radio? ¿Para qué? Y no moverse de ahí. Sí, al propio presidente le pasó algo parecido el viernes en el acto junto con las Fuerzas Armadas, ¿no? Que parecía en un momento salirse un poco del guión y terminó diciendo esto de dar vuelta a la página, de la inconducta de algunos, que sabemos que no es lo que piensa Alberto Fernández sobre lo que sucedió en la última dictadura, pero también da la sensación de que a veces... Bueno, pero ahí, en ese acto, a mí me parece que lo más importante es lo que el presidente dijo, de que todos los jefes de las Fuerzas Armadas en este momento se formaron en democracia. No queda ni un oficial en actividad que haya ingresado al ejército durante la dictadura. Claro. Todos, aún el más antiguo, ingresaron ya después de la dictadura. Y en ese sentido, si bien es chocante oír la expresión inconducta para cosas que fueron muy graves, yo creo que tiene sentido no cargarle a estos oficiales que no tienen absolutamente nada que ver, porque iniciaron su carrera después de la dictadura, con el catálogo completo de los crímenes cometidos por la generación anterior. Sí, no, eso está claro. Que por otro lado está claro, nadie lo ignora, ni ellos, ni el presidente, ni la sociedad. Y en la Argentina ha habido una tarea de investigación, de memoria, como en ningún otro lugar del mundo. Y es un rasgo distintivo. No sé si se acuerdan del reportaje que yo le hice a Alberto Fernández cuando yo le pregunto a él por el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y por el jefe del Ejército en aquel momento, el general Sosa, hijo de una candidata a vicegobernadora de Tucumán con Bussi, y el general Pascualini, yerno de un oficial del Ejército condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén, cuya hija, esposa del general Pascualini, era muy activa en las redes, llamando a los presos políticos y todo lo demás. Y la respuesta de Alberto fue categórica en ese sentido, que es solo memoria, verdad y justicia, y bueno, ya los volaron. Claro, los volaron en febrero, y Alberto asumió en diciembre. Hay un delay de 2 meses. ¿Es grave?
Yo creo que no. No. ¿Hubiera sido mejor que el 11 de diciembre asumieran los 9 de Estado Mayor? Es posible. Pero digo, tampoco hay que dramatizar. No, son procesos además, porque me imagino que el ministro de Defensa ahí habrá tenido que evaluar también a quienes se promovía para reemplazarlos. Hay todo, digamos, una serie de cuestiones que no se hacen de un día para el otro. Así es. Entonces, bueno, me parece que estas definiciones del presidente son claras. Y sobre todo, digamos, me parece que el eje de la nota mía de ayer es el plan B. Sí. Es decir, el gobierno no tiene un plan, tiene dos. Con default o sin default, ¿no? Como Exacto. el chiste del dentista que preguntaba con dolor o sin dolor. Exacto. ¿Ambos tienen salida? Yo creo que sí, que ambos tienen salida. Lo ideal es una solución negociada, una solución acordada. Aparentemente hay posibilidades de eso. Guzmán en el encuentro del G20 en Saudi Arabia logró un respaldo equivalente al que le dio el directorio del Fondo Monetario, también con expresiones muy claras. Ahora va a Washington y a Nueva York y comienza, digamos, la etapa de negociación con los acreedores privados. Hay una ventaja muy grande que tiene la Argentina y que no tuvo el gobierno de Kirchner en su momento, y es que la tasa de interés mundial está muy cerca de cero. Y la Argentina está pagando entre 7,5 y 10%. Entonces, para la Argentina, en vez de pagar 7,5 o 10%, pagar 4%, es una quita importante. Sí, claro. Y para los acreedores, viendo las situaciones de mercado en el mundo en este momento, no es un mal negocio cobrar 4 cuando en otros lugares están hasta pagando para No que le tendrían guarden el dinero. No tendrían a dónde llevarse la plata si forzaran, digamos, un cobro. Exacto. Entonces, me parece que las perspectivas no son malas. Además, a diferencia de lo que ocurría en la crisis de principios de siglo, no hay nadie en el mundo empeñado en castigar a la Argentina. Es decir, no hay... En cambio, en aquel momento estaba la hermana de Freddy Krueger, y estaba el secretario del Tesoro, O'Neill, con esa frase absurda sobre los plomeros y los carpinteros estadounidenses, que tenían, digamos, la idea de hacer un escarmiento con la Argentina. Ahora no hay absolutamente nada de eso, por el contrario, hay una reflexión crítica de cómo alimentaron al amigo de Punta del Este, para que pudiera dormir al domador de reposera, frase genial de un intendente entrerriano, ¿no? Entonces hay conciencia de eso. Hay conciencia de que el nuevo gobierno no tiene responsabilidad en eso, y hay una cierta expectativa de que Alberto sea amistoso con los mercados, como dicen ellos, market friendly. Y la verdad es que en este momento el market friendly conviene, porque por esto que decía las tasas, ¿no? Digamos, si vas a hacer una negociación en condiciones de mercado, tenés buenas perspectivas, cosa que no ocurría a principios del siglo. Pero, La duda... Sí, perdón, ¿hasta cuándo conviene esa cuestión amistosa? Hasta que se logre un acuerdo razonable que permita a la Argentina disponer de recursos para invertir en la reactivación, porque el país está en estanflación, que es el peor de los mundos. Es decir, el año 19 terminó con un retroceso del Producto Bruto del 2,1%, cifra oficial del INDEC de Macri. Y eso, digamos, para traducirlo, de cada 100 pesos que producía en 2018 la Argentina, produjo pasó a producir 97,9. Pero además con una inflación de más del 50%. Exactamente. Entonces, la combinación de las dos cosas es letal. Las medidas que adoptó hasta ahora el gobierno han servido para llevar alivio al sector más bajo,
con la idea inversa a la del derrame. Es decir, eso que decía el diputado Ramón, de que Macri concentró todos los beneficios arriba con la idea del derrame, Alberto plantea lo contrario. Vamos a ir en auxilio de los de abajo, de los que peor están, y eso va a ir subiendo. Efectivamente, un jubilado de la mínima que tiene un aumento significativo o que tiene la tarjeta alimentar, eso va directamente al consumo. Y ese consumo va generando de alguna manera un movimiento de la economía hacia arriba. Pero falta un estímulo más para que vuelva a encenderse la economía. Pero eso no alcanza. Digamos, eso es la ambulancia para rescatar a los que están caídos. Pero no alcanza a mover la rueda del consumo general. El consumo, digamos, la demanda agregada tiene tres elementos. Uno es el consumo, otro es la inversión y otros son las exportaciones. Bueno, la inversión es muy baja. Sí. Las exportaciones son muy bajas. El saldo ha sido positivo, pero porque han bajado mucho las importaciones, y eso no es para alegrarse. Los acreedores se pueden alegrar. Es decir, que el país está sufriendo, produce menos, consume menos, entonces quedan excedentes disponibles. Pero el país no se puede alegrar de eso. Okay. Porque además, en cuanto se reactive, empiezan a crecer las importaciones y empieza a achicarse el saldo comercial. Entonces, si el consumo es el 75% de la demanda agregada, es importante. Ahora, ¿con qué lo vas a estimular? Bueno, las medidas que se tomaron hasta ahora son importantes, pero en dosis mínimas. Homeopático. El cálculo que hacen en el gobierno es el siguiente. Este año la Argentina tendría que pagar 9.000 millones de dólares. No los tiene. Con toda la furia puede juntar 6.000 millones de dólares. Si los va a pagar a los acreedores, no hay salida para la Argentina. Porque la otro año de recesión, de pérdida de poder adquisitivo. Y como dijo el fondo, no es sustentable financiera ni políticamente. Es una frase muy fuerte, que evidentemente está dicha pensando en el contexto regional. Es decir, mira lo que está pasando en Chile, que es el modelo de orden de las cuentas macroeconómicas, y bueno, está ardiendo el país. Hay ya 300 personas que perdieron la vista por los disparos de los carabineros, están quemando todo, no para eso, bueno. Entonces, es insustentable financiera y es insustentable políticamente. De modo que, si se produce el default, es decir, si los bonistas bloquean el acuerdo, aspirando a un cobro mayor, bueno, se van a quedar sin nada, y esos 6.000 millones se van a volcar íntegros a la reactivación de la economía. Si hay un acuerdo, esos 6.000 millones se van a volcar íntegramente a la reactivación de la economía, porque esa es la condición de sustentabilidad a la cual se refiere permanentemente el ministro Guzmán y el presidente Fernández. Vos hablabas de los factores para ser optimistas respecto a la posibilidad de un acuerdo, como esta cuestión de las tasas de interés cercanas a cero en el mercado, que hacen que incluso con un recorte la propuesta argentina sea atractiva. Entre los factores para ser pesimistas, uno podría citar al hecho de que algunos fondos de inversión parecen estar comportándose como si fueran fondos buitre, en el sentido de que están buscando, el caso de Fidelity, estar en una posición de poder bloquear un acuerdo, algo que no se correspondería a priori con la conducta que podría tener un fondo de inversión más conservador. Bueno, por eso me parece que es muy importante la determinación del fondo y la del G20 y las cosas que plantea el ministro Guzmán, en el sentido de que el acuerdo tiene que ser sustentable. No, la Argentina no va a firmar cualquier acuerdo. Es preferible el default a un mal acuerdo. Una vez que los fondos entiendan que esa es la decisión política del Estado argentino, puede ser que cambien de opinión. Además, el comunicado del fondo, que fue aprobado en una reunión informal del directorio, eso es muy importante. El comunicado no es un comunicado
que sale del staff porque a ellos se les ocurrió. Fue discutido en la reunión del 19 de febrero en el directorio del fondo. Y además se publicó en tiempo récord, ¿no? En general estos informes tardan un par de semanas con respecto a la misión. Esto fue inmediato. Georgieva no estaba en Washington, pero participó por videoconferencia. Y esto, digamos, es visto desde el gobierno como un certificado de calidad frente a los buitres. Es decir, cuando el Fondo Monetario dice que la deuda no es sostenible y que las medidas fiscales que se necesitarían no son sustentables fiscal ni políticamente, eso es kriptonita para los fondos buitres. Pues, digamos, la especialidad de los fondos buitres es comprar papeles por monedas en el momento en que el país está en graves dificultades o después del default incluso. Bueno, con esta resolución del fondo es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que haya un juez como Tom Griesa que vaya a fallar a favor de los buitres para que puedan cobrar por su valor nominal una deuda que compraron por monedas después de que el Fondo Monetario dijera que no era sostenible. ¿Es necesario que Guzmán muestre los dientes, por decir de alguna manera, de ahora en adelante en lo que resta de la negociación? Bueno, Guzmán es yo no lo conozco personalmente, es uno de los pocos ministros con los que no he tenido un encuentro personal, pero me parece que es un hombre muy firme, muy claro y al mismo tiempo muy cordial, muy suave. ¿Cauto y prudente? No diría eso. Yo lo uso un aforismo latino que es suaviter in forma, fortiter in re, que quiere decir con modales suaves pero con un contenido muy fuerte. Claro. La presentación en el Congreso fue un ejemplo de eso. Le agradeció a Cambiemos, le agradeció hasta al Frente de Izquierda. Estuvo realmente amoroso, pero se las mandó guardar, ¿viste? Digo, no, los fondos de inversión no van a decidir nuestra política, nuestra prioridad es la gente. Fue muy claro en ese sentido. Me parece que no se trata de mostrar los dientes. Digo, aquí el mostrador de dientes que teníamos era Cavallo, pero después terminó rompiéndole el culo a todo el país, ¿no? Mostraba los dientes para un lado y hacía un desastre para el otro. Creo que no va a ocurrir esto con Martín Guzmán, sobre todo porque, digamos, Cavallo tenía como presidentes a Menem y de la Rúa y Guzmán tiene como presidente a Alberto. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Está clarísimo. Bueno, Horacio, en un rato hablamos de la Corte Suprema, si te parece. Sí, me parece. ¿No? Que te queda ahí en el tintero.